En esta mañana continuamos con el libro de Salmos, Salmos capítulo 17. Tenemos la continuación de lo que comenzamos la semana pasada. La semana pasada realmente tenía título, no acostumbra poner título a los sermones, pero la semana pasada era la oración del creyente es escuchada, esa es la parte 1. Y hoy es la segunda parte, la oración del creyente es escuchada, la parte 2. La semana pasada vimos cómo el rey David estaba pidiéndole a Dios, estaba en oración, pidiéndole a su Dios que le escuchara, que escuchara su oración, que prestara atención, que le diera oído a lo que él estaba pidiendo. Y en esa ocasión habíamos visto que hay ciertas cosas, ciertos mandatos que David le da a Dios, y no son mandatos como aquel que está sobre Dios, sino al contrario, como aquel que necesita y está suplicando, pidiéndole a Dios que le oiga, que preste atención y que escuche su oración. Y él está diciendo que él tenía labios limpios, no tenían engaño, y que era justo. Y habíamos dicho que el único que ha hablado verdad completamente y tiene justicia completa y su corazón está completamente limpio es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero por la unión que tenemos en Cristo también podemos hacer súplicas de esta manera, pidiéndole a Dios que nos escuche gracias a la justificación o a esa salvación que Dios nos ha dado y ha limpiado nuestro corazón y nuestra alma de tal manera que nos podemos acercar hacia el trono de la gracia con toda confianza. Pero también está la otra parte, que es la que vamos a discutir hoy. David le pide a Dios que le escuche. Y habíamos dicho que todo aquel que ha puesto genuinamente y verdaderamente la fe en Cristo Jesús, Dios le escucha. Por la unión en Cristo tenemos la seguridad que Dios escucha a todos sus hijos. Pero la otra parte es que todos sus hijos oran con integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro comportamiento, que nuestro corazón, que nuestra mente están dirigidas a Dios. Que hay cierta diferencia entre nosotros y aquellos que no han creído en Cristo. Que hay una integridad que nos caracteriza. Hay una lucha con el pecado que nos caracteriza y nos separa de aquellos que viven, aman, se deleitan en el pecado y rechazan a Dios. Y es por eso que esta mañana vamos a estar viendo que aquel que ora, aquel creyente que ora, también tiene que hacerlo con integridad. Y hay ciertas características que tenemos como creyentes, y eso se tiene que ver en nuestra oración también. Así que nos ponemos de pie y leemos, iba a decir cómo llamar la adoración, y leemos Salmo capítulo 3 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a la obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a ver que la oración del creyente es hecha con un corazón nuevo y el deseo de obedecer a su Salvador. Vamos a ver en esta mañana que la oración del creyente es hecha con un corazón nuevo y el deseo de obedecer a su Salvador. Y en cierta manera, en la cultura en la que vivimos, antes de darle los puntos, en la cultura en la que vivimos, todo el mundo cree que Dios escucha la oración de todos. Sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de entrega, sin ningún tipo de adoración a Dios. Sino que la teología popular de la calle entiende en cierta manera que Dios está obligado a escuchar a todos, inclusive a la persona más mala, más orgullosa, más hostil, a la persona asesina.
creen que Dios debe escucharlo. Incluso si usted ha estudiado o escuchado acerca de los carteles, de estos que trabajan con droga y reparten droga y hay sicarios en ellos tienen su código de religión también. Y muchos de ellos usan símbolos religiosos en sus cuellos, inclusive le oran a Dios creyendo que Él le va a hacer favores. Y hermano, la realidad es que el creyente, el que ha sido redimido por la gracia de Dios, el que ha sido cambiado, eso se nota con su vida. No solamente con su vida exterior, sino con su vida interior en su corazón. Yo creo que tengan esto presente en lo que va desarrollando el mensaje. Ahora sí, el primer punto vamos a estar viendo que la oración del creyente demuestra un corazón nuevo. El primer punto es el verso 3 y vamos a estar viendo que la oración del creyente demuestra un corazón nuevo. Y el verso 4 y verso 5 es nuestro segundo punto. Y vamos a ver que la oración del creyente demuestra deseo de obediencia. Verso 4 y 5 vamos a ver que la oración del creyente demuestra deseo de obediencia. Y vamos al primer punto, el verso 3. Aquí vamos a ver que la oración del creyente demuestra un corazón nuevo. Verso 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Aquí vamos a ver que el corazón del creyente está a prueba. Fíjese lo que David dice. David dice que hay un tipo de examinación. Dice, tú has probado mi corazón. Y esto no es la primera ni el único salmo que David habla de una examinación al corazón. Pero ¿cuándo es que él entiende que Dios le examina su corazón? Dice, me has visto de noche. Y aquí David está hablando de esa examinación, el repaso en la noche de nuestras vidas. Y esto nos pasa, creo que nos pasa a todos. Cuando vamos a acostarnos a nuestra cama y vamos a terminar el día, ahí es cuando nuestros pensamientos comienzan a hacer fiesta. Ahí es cuando comenzamos a pensar en todo lo que hicimos, lo que dijimos, en todas las malas actitudes, las buenas actitudes. Ahí realmente ocurre como una examinación a nuestro corazón. Y David lo interpreta como si fuera una examinación de parte de Dios. Dice, tú has probado mi corazón. Y la realidad es que Dios conoce todos nuestros días. Dios conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero es en la noche que nosotros sentimos que Dios realmente examina nuestro corazón. Es en la noche en donde Él indaga, donde salen todos estos pensamientos que a veces no nos dejan dormir. Y ahí es cuando decimos, le grité de más a mi hijo, no traté bien a mi esposa, no le hablé con respeto a mi esposo, pude haber actuado con más amor, con más paciencia, con más mansedumbre. Fíjate, en este día tuve más tiempo de orar, o pude haber leído más la Escritura. En esos momentos en la noche es donde comienzan todos estos pensamientos. Y a veces también llegamos a la conclusión, no pensé mucho en Dios hoy. Debí haber meditado más en su palabra. Debí haber hablado a mis hijos más del Evangelio. Debí haber trabajado con más energía en mi lugar de trabajo. Debí haber hablado de Cristo hoy cuando tuve la oportunidad. En esos momentos comienzan a hacer todos estos pensamientos y también ahí ocurre lo que es la confesión de pecado. Comenzamos a decirle, Dios, perdóname porque no hablé, porque dije algo indebido, porque tomé algo que no era mío, deseé algo en mi corazón que era indebido. Y ahí comienza también ese tipo de confesión de pecado en la noche. Y David dice que esa es la prueba a su corazón, hermano. Esa es la prueba también a nuestro corazón. Todo ser humano que ha sido... todo ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, en sus noches, en esa intimidad, tiene este tipo de examen en su corazón. Ahora, para los creyentes, nosotros quizás en la noche meditamos en la palabra de Dios.
nos arrepentimos de nuestros pecados, damos gracias a Dios por sus bendiciones y meditamos en el trabajo de Cristo. Esto pasa también cuando vamos a la cama. Pero también el impío tiene esa examinación. Y usted dirá, ¿cómo el impío tiene esta examinación? Inclusive el ateo tiene también esa examinación. ¿Por qué? Como dije antes, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer que dice, no existe Dios, no creo en Dios, todos sabemos que está suprimiendo, está bajando la verdad del evangelio, está tratando de ignorar al Dios que no se puede ignorar. Está tratando en su conciencia de ponerla tranquila, convenciéndola de que Dios no existe. Pero en su intimidad en las noches, cuando tiene esa examinación, aún el ateo, aún el no creyente, sabe que existe Dios. Y sabe que en algún momento vendrá un juicio final. No solamente eso, sino que también en su examinación ellos saben que lo que hicieron durante el día estaba mal. No hay excusa para ellos. Así que esta examinación que David habla va tanto para creyentes, donde meditamos y pensamos en la palabra de Dios, y quizás en esa meditación, en esa examinación, hay una seguridad de perdón al final de nuestro examen. Pero para el creyente no existe tal seguridad de perdón hasta que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué es lo que está examinando? Dios está examinando el corazón. ¿Y cuál es el resultado de la examinación de David? Él dice, me has puesto a prueba. Después que me diste el examen, me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste en mí. Eso solo añadí. Nada impuro halló en él. Nada indebido halló en él. Ahora, David está hablando de la situación en particular que está viviendo. Él era inocente de ese momento en su vida, de lo que estaba pasando. Pero hermano, como la semana pasada le había dicho, usted puede decir, Dios, tú me examinaste y nada indebido encontraste en mi corazón. Usted puede tener este resultado en su vida. Usted puede decir, Dios, me examinaste y mira, estoy limpio, estoy bien. Para mí esto sería bien incómodo. Sería bien incómodo yo decir, Dios, de mis fuerzas, de mi trabajo, de mis capacidades, mira, estoy limpio. Porque realmente, hermanos, no lo es. Realmente siempre hay algo corrompido en nuestro corazón, hay algo indebido, un pensamiento, un deseo, unas palabras indebidas. Hay una acción que le hizo daño a alguien. Ahora, ¿cómo es que podemos decir, cómo es que podemos unirnos a David y decir, nada indebido hallaste en mi corazón? Nada indebido hay en mí. Hermanos, podemos unirnos también a las palabras de David. Por nuestras fuerzas, no. Por nuestro trabajo, nuestra capacidad, nuestro desempeño en la vida, no es por eso. Pero podemos decir como David, nada inicuo hallaste en mí. No por nuestra fuerza, sino por la unión que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo no se encontró ningún tipo de pecado en su vida, en su corazón, ni en nada de lo que él hizo, nada de lo que él pensó. Todo lo que Cristo hizo era puro y continúa siendo puro a la diestra del Padre. Pero con un corazón restaurado, con un corazón rescatado, nosotros podemos decir, examinaste mi corazón. Y fíjense lo que hay allí, examinaste mi corazón. Es Cristo el que está en mi corazón. Es Cristo el que me ha limpiado. Es Cristo el que me ha perdonado. Es Cristo el que aún habita en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Podemos unirnos a David no porque hayamos hecho nosotros, sino porque Cristo hizo por nosotros. En Cristo somos perdonados,
somos inocentes en el juicio final. Por Cristo hemos sido rescatados. Y nuestro corazón fue cambiado y limpiado. Por las vestiduras de Cristo, por la sangre del Cordero, por la doble transferencia, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros podemos decir delante de Dios en oración: examinaste mi corazón y tu Hijo es el que está allí. ¿Y qué cambio hay de que el Hijo de Dios esté en nuestro corazón? ¿Qué cambio hay de que nuestro corazón haya sido transformado y nuevo? Fíjense lo que dice David más abajo. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Aquí vamos a ver que el corazón del creyente frena su boca. El corazón del creyente frena su boca. ¿Por qué? Porque con un corazón nuevo queremos hablar de manera que glorifique a Dios. Queremos que nuestros labios sean un instrumento de glorificar a Dios. Quizás David se esté enfrentando a estos malvados que hablan mentira. Estos malvados que no buscan edificar, que no buscan construir, sino personas que quieren destruir la vida de David. Y él dice: mi boca, me he propuesto que mi boca no hable transgresiones, que no sea usado para pecado, para destruir. Y esto es lo que produce un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón transformado. Es un deseo, es un deseo de hacer las cosas bien. Hermano, el corazón nuevo no solamente es simplemente una figura en nuestro pecho, una figura simbólica en nuestra vida. No, el corazón nuevo que habla Ezequiel, que habla Juan 3, que habla el Señor Jesucristo. Este corazón nuevo nos da nuevos pensamientos, nos da nuevos deseos, nos da nuevas actitudes. Y estos nuevos deseos, nuestras nuevas actitudes y nuevos sueños es para buscar constantemente cambiar y agradar a Dios. Y cuando esto ocurre en nuestras vidas, también buscamos que nuestros labios, lo que hablen, sea para edificar. En Lucas 6:45 dice: del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y luego dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un tesoro en nuestros corazones y del buen tesoro salen las cosas buenas. Y nosotros queremos frenar nuestras bocas. Hermano, como puertorriqueños, uno de los males que nosotros tenemos es nuestra boca. Nos enojamos, hablamos. Cosas que no son edificantes. Hablamos para dañar, para destruir, para hacer sentir mal. Sentimos que nos están atacando, nos defendemos con maldad. Es algo que nosotros tenemos que no frenamos nuestra boca, sino que lo usamos como escudo, como espada, como todos los instrumentos para que no nos toquen. Pero una vez en Cristo Jesús, hermanos, nuestras bocas tienen que ser usadas para lo bueno, para glorificar a nuestro gran y precioso Salvador. Ahora, ¿cómo podemos frenar la boca? Sencillo. Es sencillo y lo leímos en Efesios. Dice: no mienta, di la verdad. Sustituirlo por lo que es correcto, por lo que es hermoso, por lo que es agradable delante de Dios. Por ejemplo, tenemos que estar pensando en todo momento que lo que hablemos sea para edificar. Segundo, que lo que hablemos sea con amor. Y esto es bien difícil. Porque a veces nos escondemos detrás de la firmeza, de hablar con rudeza como si fuera amor, y realmente no se presenta como amor. Tenemos que hablar con amor. Tenemos que hablar de una manera que sea de gracia para aquellos que nos escuchan. Cuarto, tenemos que luchar con la amargura. Un corazón amargado es también una boca amargada. Y segundo, tenemos que hablar con gracia y no con ira. Tenemos que hablar con gracia
y no con ira. Y esto es bien difícil quizá para muchos. Para aquellos que están criando. Para aquellos que no están de acuerdo quizás con la actitud de su esposa o de su esposo. Para aquellos que trabajan y sus empleados no le hacen caso. Pero hermanos, aquí Dios nos está diciendo, por medio de David, Él dice, me he propuesto. Fíjense lo que dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Él se ha propuesto, Él va a trabajar para que su boca no caiga, no haga transgresión. Hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el gran ayudador, tenemos el Paracleto, tenemos aquel que Dios envió para que no estuviéramos huérfanos. Pues hermanos, confiemos en que el Espíritu Santo nos dará la fuerza y la capacidad de frenar nuestra boca y que lo usemos para edificar y no para destruir. Tenemos un corazón nuevo. Tenemos un corazón redimido, un corazón que tiene nuevos deseos y nuevas ganas de bendecir. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos mal cuando dejamos nuestra boca salir sin ningún tipo de control? Yo creo que cuando dejamos nuestra boca salir sin ningún tipo de control, estos son los pensamientos que vienen en la noche, en la examinación. Cuando estamos en nuestra cama, decimos, me debía haber quedado callado. Debía haber orado o hablado palabras en lugar de decir lo que dije. Hermano, el corazón del creyente debe de frenar su boca. ¿Para qué? Para edificar, para demostrar que realmente hay un deseo nuevo en nuestros corazones. Segundo punto, la oración del creyente demuestra deseo de obediencia. Fíjense lo que dice el verso 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, no me he guardado de las sendas de los violentos, pero me he guardado de las sendas de los violentos. Primero aquí vamos a ver que la palabra de Dios nos separa del malvado. La palabra de Dios nos separa del malvado. Hermanos, aquí hay algo importante. ¿Cómo nos mantenemos distintos? ¿Cómo nos mantenemos en los caminos de Dios? ¿Cómo nos mantenemos como pueblo de Dios en este mundo liberal, en esta oscuridad? Por la palabra de Dios. Esa es la única manera de mantenernos en el camino de Dios. Es por su palabra. Y su palabra nos separa de los malvados. Y aquí David está haciendo la distinción. Y está diciendo, soy diferente a aquellos que me persiguen. Soy diferente a aquellos que no te aman, que no guardan tus mandatos, que no guardan tu ley, que no escuchan tu palabra. Fíjense lo que David dice, en cuanto a la obra humana, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda del violento, de la senda del no creyente. Hermano, ¿qué es lo que principalmente enseña las Escrituras? Esa tiene que ver la pregunta de catecismo. La primera parte es que lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que nosotros debemos de creer acerca de Dios. Lo que debemos de creer acerca de Dios. Y la segunda parte, lo que Dios requiere de nosotros. Fíjense que David demuestra en la primera parte lo que debemos de creer acerca de Dios. David va en oración a donde su Dios, confiando de que Él le escucha. Ahí él conoce a Dios. Él conoce que Dios escucha su oración. En salmos anteriores él dice, tú eres mi confianza, tú eres mi refugio. Ahí presenta lo que él conoce de Dios. Él es su único Dios verdadero en quien él confía. Y la segunda parte la vemos en este verso 4, lo que Él requiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? Que le glorifiquemos a Él y gocemos de Él para siempre. ¿Y en qué cae esto? Que lo obedezcamos. Que lo obedezcamos. ¿Qué quiere decir David con todo esto? Hermano, que existe una diferencia entre el creyente y el no creyente. Existen dos caminos, el camino de la perdición y el camino de Cristo Jesús. Inclusive así es como se conocía la iglesia en el primer siglo. En Hechos capítulo 22, verso 4, el mismo Pablo dice que él perseguía a este camino a la muerte.
a los del camino. O sea que hay una diferencia, hay una distinción entre el creyente y el no creyente. ¿Cuál es la distinción? Que por la gracia de Dios, por el trabajo del Espíritu Santo, el creyente ha podido entender por iluminación del Espíritu que su propósito en la vida es glorificar a Dios. Es vivir para Dios. Es soñar para Dios, que sus deseos sean para Dios. Mientras el no creyente continúa amando el pecado y odiando a Dios. Hermano, esto tiene que producir una diferencia abismal. ¿Y cómo debemos vivir en esta diferencia? Como creyentes nosotros vivimos en una misión. Vivimos en una misión, en la misión de glorificar a Dios. Y dentro de glorificar a Dios está ¿qué? Está luchar en contra del pecado y querer ser obediente. Y dentro de esa misión está también compartir el evangelio con otras personas. Ahí está, dentro de glorificar a Dios está luchar con el pecado y ser obediente y compartir el evangelio. ¿Qué quiere decir luchar con el pecado? Hermano, mientras nosotros luchamos con el pecado, mortificamos el pecado, queremos ahogar el pecado, debilitar el pecado que hay en nosotros, eso hace diferencia del resto del mundo. ¿Por qué? Porque no participamos de los mismos que participa el mundo. No sacrificamos ídolos como los del mundo sacrifican sus ídolos. No nos arrodillamos delante de los ídolos del mundo, nos arrodillamos delante del único Dios verdadero. Hermano, con simplemente vivir nuestra vida cristiana estamos haciendo una diferencia. Usted no tiene que utilizar ningún tipo de camisa, aunque sea bueno, ¿verdad? Que diga soy creyente o algo así para ser diferente. No, es nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro corazón. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versos del 21 al 24, que leímos parte en la liturgia. Dice: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y fíjense lo que dice: y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vivimos diferente en este mundo? Todo comienza desde el corazón. Hay muchos que exteriormente expresan ser creyentes. Inclusive hay muchos que nos pueden dejar sorprendidos con todo el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Inclusive hay otros que nos dejan boquiabiertos con todo el conocimiento de la teología reformada que conocen. Pero hermanos, déjeme decirle algo. Esto no garantiza que el evangelio esté en su corazón. Esto no garantiza que conozca al Cristo de las Escrituras. Esto no garantiza que se humilla noche tras noche delante de su Salvador, expresando y confesando sus pecados. Es desde el corazón. Es el transformado, dejar el viejo hombre y vestirnos de este nuevo hombre que ha sido adquirido por la gracia de Dios para nosotros. Pero seguimos, ¿cómo es que nos diferenciamos del mundo? ¿Cómo nos diferenciamos del mundo? Con su vida cristiana. Con su vida cristiana, ¿cómo? No tener ídolos ajenos delante de ustedes. No hacer imágenes delante de ustedes. No usar el nombre de Dios en vano. Guardar el día del Señor. Honrar la autoridad, honrar a su padre y a tu madre. Preservar la vida. Ser fiel a su cónyuge. Trabajar y no robar. Hablar la verdad y no la mentira. Y no desear los bienes ajenos.
revelado en las Escrituras. Revelado en las Escrituras. Nuestros caminos deben ser esforzados para continuar conociendo a Cristo. Como también podemos decir diferentes, discipulando a nuestros hijos día tras día, semana tras semana, expresarles el Evangelio. Nuestro camino también debe ser para servir a la iglesia. Eso hace diferencia cuando servimos a la iglesia con corazón y y amamos a la iglesia de corazón. Esto hace una diferencia grande. Y algo que hace una diferencia grande también es cuando estamos dispuestos a menguar para que Cristo crezca. Esto hace una diferencia grande. Hermanos, no hay fórmula, no hay un secreto escondido en la Escritura que le diga a usted cómo vivir diferente. Usted dependa del Espíritu Santo. Lea su palabra y usted va a vivir diferente. Por la gracia de Cristo. Y segundo, nuestros caminos, la palabra de Dios guarda nuestros pasos. En nuestros caminos, la palabra de Dios guarda nuestros pasos. Fíjense lo que dice luego en el verso 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hermano, vive la palabra de Dios. Por el amor a Dios, lea su palabra y estudie su palabra. Por el amor a su alma, y hágale un favor, lea y estudie la palabra de Dios. Por el amor a su familia, a su iglesia, estudie diligentemente la palabra de Dios. Es la palabra que nos guarda de caer, de resbalar. Es la palabra de Dios que aparece en nuestra mente cuando estamos frente a las tentaciones. Y es la palabra de Dios la que nos restaura cuando caemos. Manténganse en la palabra de Dios. Mantengan su mente meditando en el trabajo perfecto y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted descuida el estudio, si usted descuida la lectura, ¿qué va a ocurrir? Usted está expuesto como un cordero delante del león, sin ninguna protección. La palabra de Dios nos mantiene firmes. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:16 al 17, bastante conocido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Usted lee la palabra de Dios y déjeme decirle que su examinación en la noche va a ser diferente a la examinación de la noche anterior. Hermano, hay partes en la palabra de Dios que yo leo hoy y dan a mi corazón profundamente y me señalan el pecado de tal manera que me siento como un gusano. Y quiero esforzarme, como Pablo dice que él se esfuerza, es resuelto que mi boca no caiga en maldad. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Usted lee la palabra de Dios y Él le va a revelar, le va a dirigir y le va a señalar sus pecados aún los más oscuros. Juan 17:7 dice: santifícalos en tu verdad. El Señor Jesucristo, orando por los escogidos, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Salmo 119, voy a leer solamente una porción del 10 al 16, dice: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que en todas las riquezas, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El mismo
David reconoce que la palabra de Dios es la que lo mantiene firme, la que lo mantiene en carril. Hermanos, por el amor a Dios, no sean irresponsables en estudiar y leer la palabra de Dios. Eso es parte también de nuestra oración. Una oración en integridad es una oración que viene del creyente que escucha, lee y se expone a la palabra de Dios. ¿Y cómo estudiamos y meditamos la palabra de Dios, hermano? Guíe a su familia en el estudio de la palabra de Dios. Guíe a su familia en el estudio de la palabra de Dios. Haga devocionar. Si puede por la mañana y por la tarde. Sé que es difícil. Y sé que hay días en la semana que se hacen más difícil que otros. Pero no deje pasar una semana que usted no haga devocional familiar. Estudia tú la palabra de Dios. Enséñala a tu esposa. Piensa y medita en la palabra. Y recuerden que usted puede tener información y no es lo mismo que realmente usted reconocer que necesita la palabra de Dios y depende de ella. No la lea simplemente con la información, léala de manera devocional. Pero seamos responsables. Padres de familia, sean responsables y lean la palabra con su esposa. Lean la palabra con sus hijos. Y madres, escriban palabra en papeles, péguenlos en su casa y recítenlo a sus hijos. Y cuando usted se sienta mal, también léalo para usted misma, para que Dios le dé fuerza en el quehacer de la casa, que es tan difícil. Y hijos, una de las maneras en que usted puede honrar a su padre y a su madre, si son creyentes, es leyendo la palabra de Dios. ¿Escucharon, niños, jóvenes? Una de las maneras en que usted puede honrar a su padre y a su madre es leyendo la palabra de Dios. Dígale que se la lea si usted no sabe leer. Pero coge el tiempo y léala, y no hay nada que le va a agradar más a su padre que verlo sentado con la Biblia en sus manos. Hágalo. Hermanos, hasta ahora hemos visto que la oración del creyente muestra un corazón nuevo. Dios ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestros deseos de tal manera que frenamos nuestra boca. Y este corazón nuevo nos ayuda a venir con integridad delante de Dios en oración. Y vimos también que la oración del creyente demuestra un deseo de obediencia. Una de las cosas que el creyente hace y da prueba de que es hijo de Dios es precisamente el deseo de estudiar su palabra y obedecerla. Y esto también nos ayuda a nosotros cuando venimos en oración delante de Dios, porque lo hacemos con integridad, reconociendo que dependemos de la palabra de nuestro Salvador. Así que si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, tenga toda confianza de que Dios escucha su oración, pero también recuerde que Él le pide obediencia. Y si usted no ha puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador de su vida, déjeme decirle que aún Dios salva y llama al pecador al arrepentimiento. Todo el que viene a Él no lo rechaza, sino que lo recibe. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es directa, es precisa, mi Dios. Señor, ayúdanos a orar con integridad, Señor. Gracias por el corazón nuevo que nos has dado, un corazón redimido, un corazón que desea lo bueno y desea usar nuestros labios para edificar y no para destruir, mi Dios. Ayúdanos a esforzarnos a eso. Señor, pero también te damos gracias porque ese corazón nuevo también nos lleva a desear la santidad, a desear la obediencia, mi Dios, que es tan importante también para nuestra integridad en la oración, mi Dios. Ayúdanos. Señor, en el momento de oración, pedir obediencia, pedir santidad, pedir que nuestros pensamientos malos sean destruidos, que nuestros deseos pecaminosos sean ahogados, mi Dios, y que de una vez y por todas podamos vencer ese pecado en particular y movernos en guerra en contra del otro. Señor, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, que es la que nos mantiene firme, la que nos mantiene íntegros, la que nos mantiene recordando tus bondades, tus bendiciones y sobre todas las cosas, la que nos mantiene recordando el precioso evangelio de Cristo Jesús. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.